de la ciudad. Muy feliz cumpleaños. Eh, Seguramente no van a poder festejar como en otros años, pero ya van a tener tiempo de hacerlo. Eh, bueno, a ver, calculo que hoy ya vamos a estar finalizando con Berger y Luckman. Esperemos que así sea. Esperemos que podamos finalizar hoy con estos dos autores y ya arrancar la semana que viene. Buenas, perdón, no tenía internet. Y arrancar la semana que viene con el tema que sigue. Eh, Escucho, ¿no se escucha? Aparte de Oyarzo, ¿quién más no escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Entonces debe ser problemita de Oyarzo. Perfecto, bueno, muchas gracias, me quedó claro. Estuve pensando bastante en el tema de el parcial, ¿no? O, digamos, cómo ahora sí lo escucho. Ah, perdón, no era Yarzo, Altamirano, pues Gabriela también, perdón. En el tema de... No, no pasa nada, Gabriela Yarzo. Es una confusión mía. En el tema del parcial, para ver de qué forma podríamos hacer algo más divertido, si se quiere, qué sé yo. La verdad es que no es el escenario ideal, ¿no? No es el escenario ideal para nada, en realidad, y ahora recién lo acabo de escuchar al presidente hablando puntualmente de Tierra del Fuego y la verdad que era muy triste escuchar, ¿sí? Dando datos que algunos datos sí los conocemos y otros no sé por qué acá en Tierra del Fuego no podemos tener acceso plenamente a lo que está ocurriendo, pero bueno. Eh, Comentarios al margen, les decía que estuve pensando en el parcial, como para que sea algo tanto más, entre comillas, algo más juguetón, ¿no? Algo, digamos, que por lo menos la podemos pasar bien, nos divertamos. No creo que un parcial múltiple choice sea divertido, la verdad que no lo creo. Y quienes, eh, o con quienes hemos compartido eh, las instancias áulicas, saben que a mí me gusta por lo menos variar en algunas cuestiones. Así que estuve pensando, reflexionando, ¿no? Ustedes son una comisión de 113 inscriptos, pero hasta ahora, acá, ¿sí? En esta materia por lo menos, nunca hemos superado, miren, en este momento hay 69 asistentes. Nunca hemos superado los 95, 96 asistentes. No sé qué ocurrirá con el resto. La verdad que no sé, en cuestiones más administrativas, ¿no? Por eso se me ocurría, en primer lugar, fíjense que de esta forma es como muy extraño el tema de cuando no hay asistencia constante a las clases y demás, es como bastante difícil poder tener un seguimiento para, eh, para establecer un proceso de conocimiento y ese proceso llevarlo después a la promoción, ¿no? Entonces me parecía que si ya está decidido, como yo ya les había comentado, que esta materia no es promocional, por lo menos empezar a, qué sé yo, a conocernos de otra forma para el final. Y se me había ocurrido
por la cantidad de, insisto, por la cantidad de asistentes que hay eh, en la materia, de hacer un parcial oral, ¿sí? Oral y grupal. Algo más divertido, ¿sí? Algo más entretenido, más llevadero. Alguien comentó ahí, más dinámico, creo que dijeron. Entonces, entonces creo que sería una buena instancia. No sé si otros docentes lo han incorporado. Eh, Me gusta un poco jugar. Grupal, profe, cuando no nos conocemos. Se va a cortar internet, claro, exactamente, sí. Bueno, es una buena. A ver, pero escúchenme, no es grupal que se tienen que juntar en una computadora, no. Grupal es, por ejemplo, no sé, se me ocurre, voy a tirar nombres, no me digan ustedes después, no, con este no me junto, con esta tampoco, no, no. Eh, y no nos podemos juntar, te encargo rendir así. Y bueno, es Berna. Usted quiere siempre la promoción, es Berna. Y así no va. Por ejemplo, le puedo decir, pongamos, ¿no? No se lo tomen literal. Eh, Mancini, Rolando, Jerez, Barrientos y Barrios, ¿no? Entonces, a Mancini, a Rolando, a Jerez, a Barrientos y Barrios, le digo, en tal horario, ¿sí? Un par se juntan solamente, ellos ingresan a la plataforma y vamos interactuando, obviamente con la cámara prendida, ¿sí? Obviamente tratando de que no se corte internet, ¿sí? Y hacemos algo más divertido, más entretenido. ¿Usted armaría los grupos y los grupos serían armados por abogado? Bueno, Yarso, siempre con... a ver, tratemos de ponerle a esta situación que ya es bastante aburrida, tratemos de ponerle un poquito más, ¿no? ¿Le parece, Gabriela Oyarzo? En parciales con Chorén, Sociedad y Estado solamente tuvimos. Chorén, qué gran profesor. Me redivierte, jaja. Yo ya rendí oral grupal en videollamada, es una experiencia, nadie es Barna, jaja, jaja, jaja. Sería algo cortito y conciso. Exactamente, Belén Barrientos, cortito y conciso. Finales siempre solo. Finales siempre solo. Y no sé, qué sé yo. Mire, ¿quién me pregunta esto? Finales siempre solo. Castro Guadalupe. Mire, Castro Guadalupe. Hubo un profesor en la UTN que a los estudiantes los hizo disfrazar en un final. Y medio como que, medio grupal, una cosa así, que imagínense que la idea es tratar de hacer algo distinto. Acá dice Silvana Costa, un experimento social. ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué sé yo? Para romper un poco el molde, chicos. Este, Digo que solo rendimos finales solos y con tres profesores. Claro, usted dijo que si era nuestro profe en la licenciatura, pues se iba a hacer disfrazar. Eh, Nada, lo estoy pensando, no es algo que ya lo tenga decidido, pero que sí, lo estoy un poco craneando, se los quería contar, ¿sí? Porque eh, serían ustedes los protagonistas, o seríamos nosotros los protagonistas. ¿Sí? Muchas gracias, Romina. Y aparte es una buena instancia como para también romper esta barrera, ¿no? Ay, 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 ay. Fecha del parcial, esperen un poquito. Sería un poco, ¿no? Algo como para ponerle un poquito de sabor a esto, algo de picante, porque si no, es como la... Es tan impersonal esto, tan impersonal, tan impersonal. Cada grupo tendría que desarrollar un tema, Sol Vargas pregunta. No lo sé todavía, Sol Vargas. Vamos a ver. Vamos a ver. No, seguramente no. Es un parcial, chicos. A ver, es un parcial. Vuelvo con el mismo ejemplo, ¿sí? Mancini, Rolando, Jerez, Belén Barrientos y Betiana Barrios, ¿sí? Entonces digo, tiro una pregunta y lo miro a Alejandro Mancini y le digo, che, Alejandro, ¿qué es la socialización primaria? Plumba. Un segundo, no lo contesta, ¿qué es Jerez la socialización primaria? Bueno, y así vamos llevando adelante. Entonces, si contesta Mancini algo, le pregunto, ¿vos estás de acuerdo, Belén Barrientos, con lo que dijo Mancini? ¿Podés ampliar algo más? Bueno, sí, 10 minutitos, ¿sí? Como alguien dijo recién, cortito y conciso. ¿Mm?
Bueno, el 23 tenemos GIP pública. Sí, no se preocupen, no nos vamos a pisar y no va a ser algo que 23 de octubre falta todavía. A ver, 23 de octubre estaríamos todavía en la unidad. Sí, puede ser, no sé, pero bueno, está perfecto el dato que el 23 de octubre no va a ser. ¿Sí? No va a ser eso. Bueno, nada, te los quería comentar, como para arrancar. ¿Sí? Nada más, no se adelanten con nada, solamente es un comentario que les hice, porque me quedé pensando, estuve hablando con eh, profesores no de la universidad, de otra universidad, y bueno, les pregunté solamente a modo para saber cómo tomaban los parciales, cómo eh, desarrollaban las clases, bueno, ninguno me planteó esto. Yo escuchaba, yo cuando lo pregunté, ya la tenía la idea, ninguno me planteó esto. Y bueno, capaz que puede llegar a resultar, no sé. Que son insistentes con este, ¿no? ¿Van a elegir usted el grupo? No lo sé, capaz que se lo digo a ustedes, elíjanse. Hay que ver, a ver, hay que ver. Seguramente no lo voy a poder hacer en un solo día, no lo voy a poder hacer en un solo día por la cantidad que son ustedes. ¿Sí? Seguramente van a ser 2 días, vamos a tomar en una semana, miércoles y viernes. Eh, y depende de la cantidad que seamos, ¿eh? Como por sorteo como la FIFA, claro. Depende de la cantidad que seamos, ya les digo, ahora en este momento somos 79, ¿sí? 79. Yo sé que, por ejemplo, me gustaría también, si vamos a poner, vamos a complejizar un poco más, ¿sí? El tema, me gustaría que sean mezclados, no los mismos grupos, ¿no? Que yo ya los conozco, algunos, no los mismos. ¿Sí? Tratemos de romper esa cuestión de los grupitos plasticola, ¿sí? Como en la primaria, no. Eh, entonces, ¿sabe hasta dónde cubre en lectura? Claro, pido. Bueno, así nos conocemos. Claro, una cosa, a ver, qué sé yo, tomamos un estudiante o una estudiante de Río Grande, un estudiante o una de Tolwyn, 2 o 3 de acá de Ushuaia, que son mayoría, ¿sí? Los vamos mezclando un poquito. El orden de los factores no altera el producto, exactamente. Bueno, a ver, alguien quería preguntar y ya, pidió la palabra. Betty Albornoz. Betty, te escuchamos y ya arrancamos con la clase. Hola, profe, buenas tardes, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Betty? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno, que justo me diste la palabra, porque vos sabés que nosotros nos recibimos en el CENS, entonces por ahí cuando escuchamos, yo sé que tuvieron otra modalidad en la UTN, y siempre hablan ellos de, ay, no sé cómo le decían a las clases, a los grupos. No sé. Hay algunos grupos dirían que eran Corte. medios. Hasta gracias, Paola. Corte, ahí está, corte. Claro, entonces por ahí es como que ellos ya te conocen la forma de que tenés de dar clases o siempre sale con que ya los tuviste a ellos, entonces como que muchas veces quedamos colgados, al menos me siento yo que quedo colgada, viste, de por ahí de algunas cosas. Así que estaría buenísimo eso que decías de, ¿cómo se llama?, de interactuar entre todos o que no sean todos juntos de, a mí me parece, ¿no? Como Ujú. para intercambiar y para conocernos. Me parece bárbaro. Igual, a ver, eh, que no, a ver, que yo haya tenido varios de los que están acá, no implica que cambie o que tenga algún tipo de favoritismo o algo de eso, ¿no? Quiero dejar en claro, No, no, conocen una modalidad de repente, pero igual la modalidad de examen te la puedo decir yo o te la pueden decir ellos y no va a modificar en nada. no, Em, discúlpame, no me refería a esos favoritismo, me refería no, por no, no, no. que se conocen Bien, más o saben cómo es tu forma de tomar sí, la. Y sí. bueno, por ahí la relación entre ustedes se siente, por lo menos yo, como te digo, del CEN, de afuera, es como que nos sentimos más, o me siento, pido, hablo, me siento más como excluida. Entonces sería buenísimo, más allá que conozco a varios que estamos expulsando, pero bueno, Igual bueno,
Te voy a contar algo, Betty. Yo también soy docente del CEN y tengo mucho cariño por la institución. No fui docente de administración pública, y sigo siendo docente del CEN. Castro Guadalupe, ¿qué es chocante? No entendí el comentario. ¿Me lo podrías ampliar? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, Guadalupe. Eh, Hola. En realidad por ahí es chocante, por lo menos para mí, no sé, para el resto sí comparto muchas cosas con Betty. eh, la manera de cómo plantea por ahí la materia que no estamos acostumbrados. Por lo menos yo tuve sociología y tuvimos Estado de Derecho, que por ahí también, una materia que también era mucho para dar y hablar de sociología por ahí en el Sí. primer año. Y nos basamos mucho más en autores y todo, no estamos por ahí acostumbrados a lo que es grupal o a lo que es un final como trabajo práctico, estamos más acostumbrados a finales, o sea, si usted ha sido parte del CENT, sabrá que los profesores que hemos tenido, eh, Lobazo, Piedra, o sea, tuvimos profesores que fueron muy densos y que es con bolillo, o sea, te aprendes todas las unidades o no vengas. Discúlpeme por ahí si le mando un tuteo, pero estamos más acostumbrados a ese estilo. Y, y bueno, Yo me por puedo adaptar, ahí... ¿eh? Si quieren bolilla, yo me adapto, ¿eh? No tengo ningún No, 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 problema, no, no, por Guada, ahí ¿eh? cuesta por Lo que ahí sí me o parece que, sea, mira, de los 80, 70 se te van a ir a la yugular. y Pero, bueno, en no, no, te realidad, entiendo. claro, o sea, yo estoy hablando por mí, totalmente, cada Claro, uno está no, sí. acostumbrado. Yo le digo de la escuela de la que vengo, de la que vinimos algunos, y de cómo estamos acostumbrados a rendir finales o rendir Ujú. parciales, Bueno, ¿no? pero a Es ver, más, yo, vos sabés que eso me parece, a ver, Guadalupe, a mí me parece muy interesante porque contrasta distintos modelos y modos, ¿sí? De tomar un examen o inclusive distintos modelos y modos del proceso de conocimiento. Vos fíjate que estamos hablando de cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Y sí, eso sí, tiene que ver con formas y modos de construir el conocimiento. Yo te puedo una asegurar cosa que también, por ahí alguien, no sé, o sea, capaz que para todos es normal. A mí ya el primer cuestionario es como que, ay, tengo que hablar de mí porque no, no yo, importa. los que me conocen, que soy mucho ¿Eh? decente, que soy recortante, que no Sí. me gusta sociabilizar gran cantidad y como decir, ay, tener que hablar de mí, creo que hablé más de mi familia que de mí. Pero bueno, es algo que uno también se tiene que estar adaptando y todo. Yo lo voy a reconocer de que les juro que estuve para escribir esos tres renglones, estuve como 2 horas para decir limitado, porque por ahí yo no estoy acostumbrada a este tipo de, por ahí sí, decime qué dice tal autor, qué es lo que, cuál es, debatamos a ver entre este autor y el otro autor, no por ahí tan amplio como usted lo hace, Ujú. y también lo hace dinámico, me gustó, las clases a mí me gustaron en lo particular, pero por Bueno, ahí no, gracias. yo me quedo con eso. Mirá, lo único que te voy a decir, a vos no te gusta hablar de vos, a mí no me gusta hablar de mí. Lo único que puedo acotarte, y cerrame el micrófono un toquecito, Guadalupe. Ahí está, perfecto. Lo único que te puedo acotar es que no soy, y esto lo podés cotejar con el resto de los chicos y de las chicas que no han sido del CEN y con quienes yo he compartido materias. No me gusta que estudien de memoria, no me gusta para nada. Eh, Me gusta sí que puedan tener eh, una lectura crítica, ¿sí? Me gusta que puedan relacionar algún tipo de autores, ¿sí? Posturas más que nada, pero así, de esa forma, yo creo que, y acá dejo abierto en el chat si quieren hablar con quienes estuvimos en clases, me parece que
las ideas centrales de cada una de las materias en donde yo estuve compartiendo, los chicos se las llevaron, los chicos y las chicas se las llevaron. Entonces, a ver, yo a Aníbal Lobazo lo recontra conozco, con Piedra soy amigo personal, sé cada una de las virtudes que tiene cada docente, y me parece excelente. Obviamente que todos tenemos, inclusive, fíjate, y esto no habla de la excelencia académica, ¿no? Son modos, son absolutamente modos. Fíjate que con lo excelente docente que a mí me resulta y me parece Daniel Déramo, tenemos formas de evaluar distintas. Y seguramente las clases son distintas, ¿sí? Somos distintos, digamos. Te vas a encontrar en la carrera, vas a tener muchas más materias, te vas a encontrar con otros docentes, ¿sí? Que tal vez están mucho más adaptados a la forma que vos estás planteando, ¿no? Bueno, a ver, la bolillita, bueno, ¿qué dice tal autor? Bueno, en ese caso yo no, porque no me formé así tampoco, ¿sí? Y creo que va por otro lado, ni bueno ni malo, son cosas distintas, pero bueno, si te costó el cuestionario, Guadalupe, bueno, y lo pudiste resolver, genial, porque quiere decir que pudiste adaptarte a eso. ¿Mm? Yo fui alumno suyo en el CEN 11, en la carrera, y no te doy fe que prefiere que podamos interesar lo que leemos. Exactamente. Berna también fue alumna mía en comunicación, en el CEN 11. Es básicamente lo que venimos viendo, poder adaptarnos a redes. Listo. Bueno, chicos, gracias. No sé si alguien quería hablar, me parece que no. Nadie quería hablar ahí. Pido, dijo María Noemí. Bueno, cortito, María Noemí, y arrancamos, dale. Así no nos vamos tanto de tema. Hola, hola. Hola, hola, hola. María Noemí, ¿no? Bueno, listo, arrancamos entonces. María Noemí, no, nada, profe, ya lo explicaba, listo. Bueno, a ver, nosotros habíamos dejado el otro día en la parte de la socialización secundaria, ¿no? Habíamos dicho que la socialización secundaria es el proceso a través del cual el integrante nuevo de la sociedad, ¿sí? Se va adaptando, se va incorporando a las nuevas pautas de la sociedad en donde está conviviendo. Ya viene con un yo formado, ¿sí? Con anterioridad, obviamente, transcurrido en el proceso de socialización primaria, y obviamente con un mundo internalizado, ¿no? Un mundo ya solventemente internalizado. Habíamos hablado del concepto del otro generalizado. Y en la socialización secundaria, las limitaciones biológicas se vuelven cada vez menos importantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en la primaria, la socialización primaria, vamos a decirle primaria y secundaria si no repetimos cada vez socialización, en la primaria, las limitantes biológicas obviamente eran importantes. Pusimos el ejemplo de que no es lo mismo exigirle a un niño de 2 años, ¿sí?, determinadas cuestiones que a uno de 4 y viceversa. En cambio, en la socialización secundaria, ¿sí?, estas limitantes, estas limitaciones biológicas, ya no son tan importantes, ¿no?, en lo que es la secuencia del aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay eh, eh, características propias de ese integrante nuevo, de ese niño, niña, ¿sí?, ya que comienza a integrarse a otros espacios, que el aprendizaje lo relaciona consecuentemente con su forma de incorporar conocimientos. Con lo cual, tenemos, para dar un ejemplo, tenemos niños que a los 5 años, ¿sí?, pueden tocar el piano, aprendizaje, conocimiento, incorporación de aprendizaje, y hay otros que lo hacen a los 17, 18.
O sea, las cuestiones que tienen que ver con la madurez, ¿sí?, intelectual, no necesariamente va a tener su correlato, ¿sí?, en tiempo y espacio en el momento del proceso de la socialización secundaria. La socialización primaria no puede efectuarse, ¿sí?, sin una identificación emocional en el niño o en la niña. Mientras que la mayor parte, ¿sí?, de la socialización secundaria puede prescindir de esta carga emocional. Entonces tenemos que por un lado, eh, no hay un correlato, ¿sí?, en la secuencia del aprendizaje de limitaciones biológicas, y tampoco, ¿sí?, en la secundaria, y tampoco hay un correlato, ¿sí?, en la carga emocional necesaria, imprescindible en la primaria, que la verdad no lo es en la secundaria. Es decir, la socialización secundaria puede tranquilamente prescindir de esa clase de identificación. Es decir, ustedes a los primeros significantes que han tenido, ¿sí?, el niño, el cachorro humano, él o los primeros significantes a su alrededor, obviamente tienen una carga afectiva, una carga emocional. Ustedes, como estudiantes, no tienen esa carga emocional con el docente, ¿sí? No necesariamente la tienen, y no es una condición imprescindible para seguir una clase. ¿Se entiende? Digamos, lo que se busca es otra cosa, no el afecto, no la emoción, ¿sí?, en el correlato, en la relación. Con lo cual, se prescinde de eso. No es necesario que esté presente en la relación, ¿sí? En la socialización primaria, sí. Y obviamente que la sola identificación mutua que va a intervenir en la comunicación entre los seres humanos es lo que permite que se pueda complementar esa socialización secundaria. ¿Se entiende? ¿Entienden, Sí, chicos? igual lo queremos. ¿Eh? No escuché Sí, nada. se entiende, ¿Ah? igual lo queremos. Ah, igual me quedo en listo, está bien. Bien, espero que digan lo mismo después del parcial. Bien, bueno, si se entiende hasta acá, entonces vamos a la última parte, ¿sí?, de estos autores. A ver, nosotros hasta ahora hemos visto la forma en que se va correspondiendo la construcción, ¿sí?, de esa realidad que se construye a través de un conocimiento, que se construye en etapas, ¿sí?, que se va a construir desde que uno nace hasta que uno va pasando por diferentes grados de socialización, ¿sí?, en relación con un submundo cercano, con otros submundos más amplios, pero todos correspondientes a este mundo social objetivo. Ahora, ¿cómo se mantiene y cómo se transforma la realidad subjetiva? La realidad subjetiva. Podemos decir que como la socialización, según Berger y Luhmann, nunca se va a terminar, ¿sí?, y, y estos contenidos que nosotros internalizamos, ¿sí?, contenidos que vamos internalizando desde que empezamos a socializar, ¿sí?, esos contenidos, como también estuvimos viendo, eh, constantemente están en el proceso de incorporación, están en amenazas, ¿sí? ¿Por qué? Porque permanentemente vamos cotejando esas realidades internas, esas realidades subjetivas, ¿sí? ¿En qué cotejamos, por ejemplo? Con la experiencia.
con los datos de manera empírica, ¿sí? A un nene uno le dice, no toques ahí porque quema, y el nene va a ir a tocar para realmente comprobar que quema. ¿Se entiende? Esto es empírico, esto es fenomenológico, puramente fenomenológico. Y así constantemente, ¿sí? Vamos conociendo el mundo circundante y a través de esas experiencias es que nosotros vamos inscribiendo nuestro propio relato. Esa es la realidad subjetiva. ¿Se entiende, no, esto? Digamos, es un concepto que debemos incorporarlo para saber bien a qué nosotros le vamos llamando realidad subjetiva y después cómo lo cotejamos y cómo lo confrontamos con esa realidad objetiva de este mundo social objetiva. Entonces, la realidad subjetiva que está constantemente amenazada, ¿sí? Y está en permanente cambio, si se quiere, o cambio, o como vamos a ver, o mantenimiento, ¿sí? Va a servir para salvaguardar la simetría, la realidad subjetiva va a servir para salvaguardar la simetría entre lo que es la realidad objetiva y lo que es la realidad subjetiva. La realidad objetiva es aquella construida a través de las normas del mundo social objetivado, ¿sí? Digamos, institucionalmente, nosotros, repito, vivimos en una sociedad, ¿sí? Esa sociedad conformada por diferentes integrantes con sus submundos. Y este mundo, ¿sí? Social objetivado, ¿sí? Incluye todos los submundos en donde nosotros estamos integrados. Esa realidad objetiva de ese mundo social objetivado tiene normas, tiene parámetros, tiene estructuras, tiene marcos sobre lo que nosotros nos vamos manejando. Y claramente, entre el conocimiento de esos marcos, esas normas, y nuestra realidad subjetiva, ¿sí? Siempre tiene que haber algún tipo de relación simétrica, ¿sí? Para que podamos convivir con normalidad dentro de ese mundo social objetivado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, si nosotros, Mazo, Betty, Mazo, vamos de nuevo entonces. A ver, nosotros tenemos una realidad, empecemos por la propia, ¿sí? Tenemos un mundo yoico, ¿sí? Un mundo propio, ¿sí? Habíamos dicho un primer mundo, que es ese submundo que yo empiezo a construir con mis significantes más cercanos. Socialización primaria. A partir de las experiencias que voy ganando, se sienten amenazadas constantemente, ¿sí? La internalización, ¿sí? Se siente amenazada constantemente porque, digamos, estoy descubriendo. En ese descubrir me encuentro con cualquier cosa, porque obviamente yo no tengo una lectura previa de lo que va a ocurrir ante cada evento. Entonces lo tengo que ir descubriendo de manera empírica. Y así voy construyendo esa realidad subjetiva. Ahora, esa realidad subjetiva después se va a moldar a los parámetros de una realidad objetiva, digamos, de una realidad perteneciente a este mundo social objetivado, que es un mundo, y que ese mundo social objetivado contiene submundos, en donde estoy yo, pero también estás vos, también está Sabrina, también está Gabriela, también está Nicolás, también está Alejandro, Frank, digamos, estamos todos, ¿sí? En ese submundo. Y cada uno de nosotros, habiéndose construido y constituido como integrante de ese mundo social objetivado. Con lo cual, siempre debe haber
para salvaguardar el mantenimiento de la realidad, ¿sí?, subjetiva, siempre tiene que haber algún tipo de simetría, ¿sí?, entre esa realidad subjetiva y la realidad objetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos atenernos a las reglas impuestas por ese mundo social objetivado. ¿Se entiende, Betty, ahora? Ahora sí. Muy bien, perfecto. Acá me preguntaban, termino y doy un ejemplo. Con lo cual, entonces, podríamos decir que el carácter, digamos, más superficial, ¿sí?, de la socialización secundaria se va a volver más vulnerable a la realidad subjetiva, ¿sí?, frente, a ver, eh, frente a las definiciones que podamos tener nosotros de las realidades de los otros, ¿no? Digamos, yo tengo, vayamos a un ejemplo entonces, ahora que lo pedía Romina. Eh, por ejemplo, en lo que es el carácter de simetría. Eh, yo sé, yo sé que, vayamos a un ejemplo actual, yo sé que debo cumplimentar, ¿sí?, eh, una, no le llamemos cuarentena ahora, debo cumplimentar ciertas disposiciones, ¿sí?, en donde puedo salir de mi casa solamente con el día que me corresponda por tal número de documento, o si me traslado caminando y si voy en un vehículo con la finalización de la patente. Ahora, esa es una disposición que está objetivada, ¿sí? Esa es una disposición objetivada. Con lo cual, mi subjetividad, ¿sí?, mi forma de comprender, de internalizar esa realidad, esa norma objetivada, es acatando, ¿sí?, a esa orden, ¿sí?, a esa disposición. Ahora, eso es simétrico, eso es claramente simétrico, digamos, tiene que haber un correlato, ¿sí?, un correlato de lo que se dispone objetivamente con mi propia subjetividad. ¿Mm? Digamos, tengo que hacer caso a esto lo que me dicen. Lo asimétrico, lo asimétrico sería no solamente que yo no cumplimente con esas normas, ¿sí?, exigidas objetivamente, sino que también yo pretenda que en esa subjetivación, ¿sí?, de mi comprensión de la norma, pretenda romper con esa orden social objetivada. Es decir, eh, por eso es que planteaba yo recién, la parte más artificial o superficial, si se quiere, ¿sí?, de la socialización secundaria es cuando la realidad subjetiva de la forma en que yo internalizo esas realidades, exactamente como la anticuarentena, la forma en que yo internalizo la realidad subjetiva, también la quiero confrontar o la quiero cotejar con las otras realidades. ¿Se entiende? Y a esto iba. El tema de por ejemplo, los llamados anticuarentena. ¿Mm? Entonces, a ver, más allá de lo objetivado de la norma, mi subjetivación de la realidad me hace salir un día, por ejemplo, hoy es 9 de octubre, ¿sí? Mi documento termina en 2, soy par, y salgo igual, y salgo, ¿sí? Y cuando me preguntan por qué salgo y porque ya estoy ahogado en mi casa, realidad subjetiva, estoy ahogado en mi casa, esto no da para más, necesito salir. ¿Se entiende esto? Perfecto, buenísimo. Bien, bien, bárbaro. ¿Mm?
Entonces, lo que sí se podría decir es que mientras no haya un cuestionamiento social, ¿sí?, de mi realidad subjetiva, de mi realidad subjetiva, ¿sí?, no va a haber conflicto, ¿sí?, no va a constituir un problema para un individuo, para un integrante de la sociedad, no va a haber ningún problema mientras esa realidad subjetiva, ¿sí?, no genere ruido, por así llamarlo, ¿sí?, con los parámetros del mundo social objetivado. Por ejemplo, fíjense, eh, la prohibición de la desnudez, ¿sí?, o de andar, de lo que se llama en algunas legislaciones el exhibicionismo, ¿sí?, resulta objetivado en el mundo social objetivo, digamos, en el mundo eh, social, llamémoslo adulto, si se quiere, ¿sí? Pero no pongamos esa categoría, digamos, en el mundo social objetivo, en la realidad objetiva, ¿sí?, la prohibición de la desnudez, ¿sí?, conlleva, esa prohibición obviamente conlleva la sanción ante aquellos o aquellas que no acatan esa prohibición. Perfecto. Eso se puede pensar, si lo tomamos en los dos estadios de socialización, ¿sí? Eso se puede pensar que en la secundaria es punitivo. Ahora, yo puedo desnudar a mi bebé en la plaza para cambiarle los pañales, ¿sí? Entonces, esa realidad subjetiva no confronta con una realidad objetiva. ¿Se entiende esto? Sí, bien. No es lo mismo, por ejemplo, que yo le esté cambiando los pañales a mi bebé, que aparezca un grandulón por la avenida Doble Maipú o, no sé, en la costanera de Río Grande o en la costanera del Lago Fañano corriendo desnudo. ¿Sí? Aparte que con el frío que hace, te quiero ver, pero igualmente, digo, obviamente eso es realmente sancionable, no el caso de una madre que está... Hay un muy buen caso el que trae Romina, no es el caso de una madre. Ahora, fíjense esto, el caso que trae Romina es muy interesante, como pasó por dar el pecho a la vía pública. Bueno, eso, a ver, esa fue una sanción social totalmente desubicada, ¿no? Pero totalmente desubicada. Recuerda, si me mueve mucho el micro, se escucha cortado. Al micrófono. Listo, bien. No, ahora no estoy con el micrófono de la computadora. Eso fue una... y está terrible el ruido. Eso fue una movilización, ¿sí? Que incluyó una sanción social, y en verdad, una cosa es que una persona le dé el pecho a una mujer, le dé el pecho a su bebé, a su beba, ¿sí? Tiene que ver con una necesidad biológica, ¿sí? Claramente es una necesidad biológica. Ahí realmente, otra cosa es el diputado, exactamente, que no estaba tomando lo que está tomando el bebé. Pero la necesidad biológica claramente no constituye un problema de confrontamiento de las realidades, la objetiva y la subjetiva. Claramente no, claramente no. Entonces, esto tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? No con lo objetivo y lo subjetivo, sino tiene que ver con eh, posturas más relacionadas a conservadurismos,
¿sí? Totalmente deleznables. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, bien. Vamos a ir finalizando esto. Berger y Luhmann plantean dos tipos de mantenimiento de la realidad, ¿no? ¿Cómo mantenerla? Primero con lo que se llama el mantenimiento de rutina, que es la realidad que está destinada a mantenerse a través de internalizar hábitos en la vida cotidiana, ¿sí? Costumbres en la vida cotidiana, y el mantenimiento de la realidad a través de la crisis, digamos, que solamente aparece en situaciones de crisis. Ahora, esas situaciones de crisis, ¿sí? Que plantean Berger y Luhmann, no solamente tienen que ver, estamos hablando de la realidad subjetiva, no solamente tiene que ver con crisis internas, ¿sí? De las personas que todos hemos atravesado o atravesamos o atravesaremos, eh, sino que, ahí voy con el comentario de Valeria, sino que también tiene que ver con las crisis que pueden llegar a afectarme del mundo social objetivado. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, ¿mm? Y mucho tiene que ver con los comentarios que ustedes hicieron al foro 1, al primer intercambio. Eh, Ahí si ustedes creo que participaron alrededor de... No dejen de participar, hoy se termina, ¿sí? Les recuerdo eso. Eh, Participaron alrededor de 70, creo, ¿no? De ustedes. Eh, es notable, yo me puse a hacer, o sea, creo que hasta hoy por lo menos les había respondido a todos, pero me puse a hacer un raconto de las palabras que más ustedes utilizaron, y una de las más utilizadas, si no la más utilizada, es adaptación. ¿Sí? Adaptación. ¿Y por qué adaptación? Primero porque estamos, bueno, ya lo dijimos hasta el hartazgo, en una situación totalmente de excepción. Pero aparte, eh, porque esa adaptación nos permite, digamos, pensar en un después, y también la adaptación es porque se generó algún tipo de crisis en nuestro ser, en nuestro interior, ¿sí? Si no, no tendríamos por qué adaptarnos, si no tendríamos por qué modificar ciertas cuestiones propias de nuestra cotidianidad. Por eso es que estos autores plantean que en el mantenimiento de la realidad subjetiva, ¿sí? El mantenimiento de la crisis no solamente implica lo que puede surgirme a mí como individuo que estoy en un permanente cambio, por más que algunos los cambios los realicen y los internalicen con más lentitud, ¿sí? Hay otros que los internalizan y los procesan con más rapidez. No solamente eso, sino también con los cambios en las crisis conscientes o inconscientes, ¿sí? Conscientes de lo que está ocurriendo e inconscientes a través de conductas o reacciones, ¿sí? Ante determinados estímulos. Ahora, lo que ustedes plantean claramente en este foro es precisamente esto, digamos, mantener la realidad subjetiva propia en momentos de crisis, ¿sí? Es como para tomar frases cotidianas, es como eh, no desesperarse, no entrar en pánico, ¿sí? No desequilibrarse. ¿Se entiende esto, chicos? Mantener la cabeza fría, exactamente. Es el peor momento, este es el peor momento para tomar grandes decisiones. El peor. Acá había algo que decía, entonces, Valeria Cárdenas decía, entonces lo objetivo y subjetivo se requieren mutuamente. Claro, Valeria. A ver, no sé si la palabra es se requieren, ¿sí?
digamos que hay una... Si lo entendés así, excelente. Yo utilizaría otra palabra. Se interrelacionan, ¿sí? Vos ponete a pensar que la sociedad en donde vos vivís, ¿sí? Está conformada por la sumatoria de integrantes. Pero la sociedad en sí es más que la sumatoria de esos integrantes. ¿Sí? Es como esto, eh, digamos, una teoría gestáltica, ¿no? Psicológica, que el todo es más que la sumatoria de las partes. Bueno, esto sería así. Eh, Nosotros estamos dentro de una sociedad, vuelvo en palabras de Berger y Luhmann, en submundos, ¿sí? Submundos. Y esos submundos integrándose en diferentes espacios con los roles que nos tocan jugar. ¿Mm? Entonces, en definitiva, la realidad se va a internalizar, ¿sí? Se va a interiorizar en cada uno de nosotros a través de estos procesos sociales, ¿no? Y esos procesos sociales van a mantener, en definitiva, la conciencia de esos procesos sociales. Nosotros vamos a ser plenamente conscientes de que estamos dentro de un proceso social, dentro de un mundo social objetivado, ¿sí? Y claramente en interrelación constante. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el factor, la herramienta más importante, ¿sí? Para mantener la realidad, digamos, entre nosotros, entre los distintos integrantes de la sociedad? Es el diálogo. El diálogo es el vehículo más importante, ¿sí? Con el que nosotros contamos para mantener esa realidad. Realidad tanto subjetiva, porque yo, como habíamos visto hace unos minutos atrás, yo cotejo mi realidad subjetiva con la de otro, pero también el diálogo para poder mantener la comunicación, dice Cintia, exactamente, para poder mantener el contacto constante y permanente con el mundo social objetivado, ¿sí? El diálogo que se da a través del lenguaje. El lenguaje es más amplio que el diálogo, ¿sí? Porque en el diálogo se, se presupone el habla, en el lenguaje no necesariamente. Con lo cual, mi subjetividad puedo transformar la realidad objetiva del otro. Es muy interesante eso y ahora lo vas a completar, Romina. Entonces, Profe. ahí vamos, ¿eh? El diálogo significa principalmente la conversación. Esto es así, ¿eh? Y obviamente esto no implica negar, ¿sí? La comunicación no oral, ¿sí? Que esto, bueno, ustedes lo habrán visto en algún momento, ¿sí? Tiene que ver con, el diálogo tiene que ver con esa postura que uno ejerce, ¿sí? Activamente en todo hecho conversacional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diálogo cotidiano, tiene que ver con esto, con el mantenimiento de esa realidad subjetiva, ¿sí? La acumulación y la coherencia que se tiene en ese diálogo. Diálogo, a ver, en todo sentido, ¿sí? Pero el diálogo como herramienta, como vehículo para sostener toda esa realidad subjetiva y también para sostener la interrelación con el mundo social objetivado. ¿Mm? Ese diálogo se puede dar de manera casual, de manera causal, ¿sí? Se puede dar buscado, pero siempre hay eh, una predisposición para que esto pueda ocurrir. Sí, a ver, antes alguien dijo profe, ya le voy a dar la palabra al que dijo Walter, profe. Bien, Daniel. ahí estoy, Daniel.
una cosita. Quería, Romina, ¿estás Romina por ahí? Sí, profe, hola. Bien, hola Romina. Hola. Interesante esto que planteas, de mi subjetividad puedo transformar la realidad objetiva del otro. A ver, ¿cómo sería esto? Sí, en realidad llevan lo mismo, ¿no? La interrelación de unos con otros. Ujú. Yo puedo pensar que si soy parte de, no sé, de una institución, pongámosle, puedo tener ideas propias que pueden interferir en otras personas, ¿sí? Puedo, sin quererlo, ¿no? Esto surge de la interrelación con el otro, me refiero. No es algo que yo haga a propósito, cuando también hay personas que lo hacen a propósito, pero no es el caso al que yo quiero traer. Yo quiero decir que depende de mis experiencias en la vida con algo determinado. Yo puedo tratar de influir sin querer con otra realidad de otra persona que puede empezar a ver su propia realidad dependiendo de lo que yo conté como experiencia. No sé si me Bien. entienden. Sí, sí. Ahora, ¿sabés qué sería eso? No sería la realidad objetiva, porque, a ver, no sería modificar la objetiva del otro, sino sería modificar la subjetiva. Y te digo por qué. Porque la realidad objetiva, acordate que la conformamos, ¿sí? Se conforma con, hacete la analogía esta, con el mundo social objetivado. Sí. Entonces, lo que sí, yo adhiero a esto que decís, lo que sí cambiaría es que aquello que vos podés cambiar es la mirada que tiene esa persona con la mirada tuya de la misma instancia o sobre la misma cosa social. Por ejemplo, eh, la mayoría de ustedes, por lo que recuerdo, trabajan en la administración pública. ¿Sí? En la administración pública. Entonces, supongamos, yo también he trabajado en la administración pública, y de hecho, bueno, soy un funcionario de la Universidad Nacional, con lo cual también soy un gestor público, ¿no? Supongamos que yo no tengo nada que ver con la administración pública y tengo una imagen, ¿sí? Preformada de el trabajador público, lo que comúnmente se llama el estatal. ¿Sí? Entonces, tengo la información, ahora vamos con eso. Tengo una imagen, ¿sí? de lo que es el trabajador, el estatal. ¿Sí? Entonces, esa imagen, ¿sí? Es mi conocimiento, poniéndolo en estos términos, mi realidad subjetiva. ¿Sí? Es mi realidad subjetiva. Vos, sobre el empleado estatal, supongamos que vos lo sos, tenés tu realidad subjetiva. ¿Sí? Y tu realidad subjetiva está compuesta, entre otras cosas, podemos decir prejuicios, podemos decir valores, podemos decir lo que quieras, pero también por tu forma de cotejar o contrastar esa realidad, es decir, empíricamente, ¿sí? Por tu experiencia. Y la mía, capaz que yo fui un día a pagar una boleta, ¿sí? En la Municipalidad de Ushuaia y estuve haciendo, por ejemplo, no estoy relatando algo concreto, pero estoy diciendo, fui a pagar una boleta y estuve 5 horas. Entonces, eso a mí me generó, ¿sí? Eh, conformar una imagen del empleado estatal. ¿Sí? Entonces, vos te enfrentas a alguien, que soy yo, que tiene una mirada determinada sobre el estatal. Y lo que vos podés hacer, ¿sí? Siguiendo lo que planteabas, es modificar esa realidad, ¿sí? Que yo he demostrado con la propia realidad. Por eso es que digo, vos lo que podés hacer es demostrar
entrar o cambiar, porque esto es lo que habías planteado, ¿no? Transformar la realidad, la subjetiva, porque en realidad yo no puedo objetivar, digamos, objetivamente, ¿sí? No hay nada que indique que el empleado estatal tiene determinadas características o connotaciones negativas como si yo las pienso. ¿Se entiende esto, Romina? Perfecto, profe. ¿Sí? Bien. Quizá me jugué ahí mal con el de la realidad objetiva, No, pero está perfecto. entiendo. ¿Sí? Bueno, después se ve acá algo. Javier decía, no estoy de acuerdo con esa afirmación. La información se transmite de diferentes formas. Puede ser a través de los medios hegemónicos, ningún feedback, la comunicación, exacto, por diálogo digo, o lo que hoy está en explorar las redes sociales. Existen varios estudios sociológicos donde esa realidad se puede distorsionar o persuadir la percepción. A ver, Javier, te escucho. Eh, Adhiero a lo que vos estás planteando, pero no sé en qué parte no estabas de acuerdo. No, disculpe, no era con lo que escribió Romina, era con lo que usted estaba hablando de diálogo, de la comunicación y esta Sí, realidad objetiva que se construye socialmente, sí. también pues, puede influir, y digo, no a través del diálogo. No, claro, sí, obviamente, obviamente. Sí, 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 claramente. A ver, Romina había puesto el No, ejemplo del diálogo. Digo, no a era de ver, Romina, no es lo que vos estás hablando del diálogo, claro. de la A ver, construcción. bien, perfecto. A ver, nosotros estamos a ver, cuando hablamos de la, de la realidad, del mantenimiento de la realidad subjetiva y hablamos de diálogo, eh, no solamente, por eso dije, no hablé que el lenguaje es más amplio, y no solamente con el diálogo intersubjetivo con nuestros pares. Nosotros tenemos algún tipo de diálogo, vos acá mencionabas las redes sociales, mencionaste los medios. Nosotros, como seres humanos, integrados en una sociedad, vivimos constantemente eh, informados, de alguna forma, o más que informados, sometidos a la información, que es otra cosa, ¿no? Sometidos a datos, ¿sí? A datos que nos llegan. Y eso, claramente tiene un correlato y tiene una relación fuerte con la forma en que nosotros podemos sostener subjetivamente una realidad o modificarla. Ahora, lo que no me queda claro en lo que vos planteas, que me lo podés tranquilamente eh, aclarar, puede ser a través de los medios hegemónicos, eso es cierto, donde en ningún momento existe un feedback en la comunicación. Eso es cierto, perfecto. O lo que hoy está en su esplendor, las redes sociales. Bien. Y existen varios estudios sociológicos donde esa realidad se puede distorsionar. Bien. Ahora, o persuadir la percepción. Eh, Ahora, ¿cómo vos lo ves? Y esto es lo que no me termina de quedar claro con la afirmación que haces. ¿Cómo vos ves que esa realidad subjetiva que nosotros conformamos no mantiene, porque entiendo que eso es lo que vos estás planteando, no mantiene, ¿sí? Nuestro propio, nuestra propia forma de ver la sociedad en donde vivimos? No, no, claro. Eh, es obvio que el diálogo, las personas, que se construye, ¿no? Ujú, Pero lo que hablaba, bueno, justamente antes con Romina, de que un diálogo se puede modificar la realidad subjetiva de las personas, pero ujú, esa construcción de la realidad objetiva es más grande, más amplia, que es social. totalmente. Por eso Claro. lo que le decía, por ejemplo, el tema de la inseguridad, ¿no? Que es una sensación, y que si Ujú, se está hablando, se está repitiendo, y si te muestran 10 veces el mismo caso, eh, la cabeza trabaja y no separa que son casos, que es el mismo caso. Te están ujú. repitiendo y de repente vos tenés esa sensación de inseguridad o tenés miedo. Eso es una construcción social, ¿Eh? porque todos decimos, sí, pasa esto.
creo, ¿no? ¿Mm? Uno piensa, Sí, es muy en cierto la eso. comunidad. Recuerda esto también, Javier, que cuando hablamos, me parecería, y ahí sí incluyo, y me voy adelantando al siguiente tema que vamos a ver. Parecería que cuando hablamos de la sociedad solamente somos Javier, Romina, Walter, Luis, Daniel, ¿sí? Guadalupe, no, digamos, somos nosotros, nosotras, nosotres, pero también hay otros integrantes en la sociedad que tienen eh, mucho más poder que nosotros, que tienen la facultad y la capacidad de manipular muchas veces esa realidad objetiva, ¿sí? Y que no solamente necesitan de la manipulación para la realidad objetiva, sino que con el solo hecho de tener el poder para plantear las normas de convivencia, ya con eso les basta, digamos, no tienen que manipular nada, en definitiva. Lo único que tienen que hacer es Claro, tener, bueno, María ahí lo está diciendo, los medios de comunicación, eso es lo entre que te otros. quería decir, Entre otros. que nosotros es como un trabajo más de hormiga. Digo, es indudable que nuestra comunicación y estos diálogos que estamos dando acá, estamos modificando nuestra realidad subjetiva y que posiblemente, bueno, lo trabajemos, vaya a la familia, se vaya construyendo esa realidad objetiva. Ujú. Pero hay otra forma también, o por ejemplo esto, que se junten hoy 15 legisladores y te sacan una ley, se pusieron de acuerdo en un círculo mucho más chiquito, y eso es una realidad objetiva, porque después nosotros tenemos que acatar esas órdenes, Totalmente, o ¿sí? esas leyes. ¿Sí? Es así, es así. Bien, ¿alguien quería hacer? Walter, Daniel, sí, ahí Walter, está. Ves, ves, sí, 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 ahí te escucho. Daniel, Sí, sí, pido Daniel. disculpas que no pido la palabra porque estoy con el teléfono, con el Ah, celular. perfecto. No, no, habías Eh, hablado y me había olvidado. Sí. Buenas noches a todos. Entonces podríamos decir que de lo objetivo se construye lo subjetivo. De lo Digo esto, objetivo se construye lo subjetivo. No, claro, en realidad, Daniel, nosotros, a ver, ¿qué existe primero? Eh, ¿Qué existe primero? ¿El ser humano o la sociedad? el ser humano. Bien. Con lo cual, ahí está la respuesta. Digamos, la objetividad se va a generar a través de lo que cada sociedad, ¿sí?, plantee como necesidad para ese mundo social objetivado. Y obviamente se va a legitimar. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que todas las sociedades son distintas, por empezar, y están conformadas por seres humanos. ¿Sí? Nosotros originalmente, eh, originalmente eh, se empezaron a dar esos roles, ¿sí?, a través de la conformación de grupos pequeños, de grupos minúsculos, ¿sí? Y después que se da esa conformación, según las necesidades, las demandas, lo que significaba la división social, la división del trabajo. ¿Mm? Después, a partir de ahí, se construye este mundo objetivado. ¿Mm? Con lo cual, lo primero que existe es la subjetivación. Lo primero que existe es el ser humano. Y después, ¿sí?, a través de esa subjetivación, cada sociedad va a emprender el camino para marcar sus propias normas. ¿Se entiende esto? Sí, sí, pero me refería en cuanto a que o sea, la sociedad ya está construida, ¿no? Y está constituida. Ujú. Y hay cosas objetivas que uno ve todos los días. No sé, cosas reales, ¿no? El tema de la pandemia es algo real. Sí. A eso me referí. El objetivo también nos hace analizar internamente, y del objetivo nosotros subjetivamos
y sacamos nuestras propias conclusiones, a eso me refería. Y con respecto a lo que decía Romina, Sí. de que se puede influir en otra persona, y acá también podemos hablar podría decir del diálogo, ¿no? Es lo que estoy preguntando, porque no, en realidad eh, yo puedo tener, porque, o sea, me imagino que el objetivo tiene que ver también con algo tanto empírico, pero lo empírico eh, tiene que tener los recursos del argumento, de la prueba científica, de un montón de cuestiones, ¿no? No, Entonces para lo yo por empírico ahí... no, ¿eh? Para lo empírico no. Acordate que nosotros habíamos... Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Te acordás? No, pero digo, pero el objetivo tiene un argumento, tiene una base, tiene un fundamento. Eh, y en cuanto a eso, yo puedo poner a charlarme con una persona que por ahí tiene un pensamiento distinto al mío y por ahí lo puedo llegar a convencer. Desde mi subjetividad, lo puedo llegar a convencer y hacerle cambiar de pensar. Sí, no, pero eso está clarísimo, ¿eh? Eso está clarísimo. Pero eso, por eso, a ver, para ir continuando con la clase, y esto es lo que le planteaba yo a Romina. Eh, lo que nosotros vimos hasta ahora es que la socialización, ¿sí?, implica la posibilidad de que la realidad subjetiva pueda transformarse, ¿sí? Que la realidad subjetiva se puede transformar. Yo les había hecho un comentario hace unas clases atrás, no recuerdo cuánto, pero creo que era con ustedes. Una anécdota con Sting, que un periodista le hace una pregunta y Sting le responde, y el periodista le dice, bueno, hace 5 años me respondió otra cosa, y él le dice, bueno, pero yo cambié mi forma de pensar. Bueno, a ver, nuestras realidades subjetivas se modifican, ¿sí? Pueden transformarse, pueden transformarse, ¿sí? Pensemos esto, vivir en sociedad ya acarrea, ¿sí?, un proceso continuo de modificación de la realidad subjetiva, constantemente, constantemente. Vos no sos la misma persona antes de... ¿En dónde te recibiste, Daniel? ¿Cómo, profe? ¿En dónde te recibiste? En el En el CEN, CEN 11. en el CEN 11, listo. Cuando vos arrancaste el CEN 11, ¿sí?, tenías una forma de ver las cosas. Después de 3 años, esa forma de verlas o cambió, se modificó, las cambiaste 180 grados, cambiaste algo, reforzaste lo que ya pensabas, digamos, siempre constantemente estamos cambiando. Lo que ocurre es Sí, que sí. muchas veces somos conscientes de esos cambios y otras veces no. Yo te puedo asegurar que muchos de los que están acá comenzaron sus estudios de una manera, pensando de una manera, reflexionando de una manera, y después los ha hecho cambiar, digamos, el transcurso, no solamente, digo, pongo el ejemplo, porque yo no vivo la realidad cotidiana con ustedes, pero pongo el ejemplo de lo que me tocó compartir con ustedes, digamos, esa experiencia, ese trayecto formativo seguramente nos ha hecho cambiar. Y eso, Sí, pero, profe, pero yo en mi experiencia personal, por ejemplo, eh, me pasó de que, por ejemplo, no me animaba a plantear un tema con un ingeniero, un abogado o alguien que estaba instruido. Y después de haberme recibido y de tener la objetividad y tener los recursos, tener los argumentos válidos, eh, sí, me animaba después. Por eso digo que, por eso se me plantea el tema de que lo objetivo transforma lo subjetivo. lo objetivo transforma lo subjetivo. Lo que pasa es que ahí lo que vos estás planteando
son cuestiones subjetivas. ¿Me entendés, Daniel? Son cuestiones subjetivas. Porque te pasa a vos, Sí, ahora te entendí. Sí, ¿me sí, está entendés? bien. Son Sí. son cuestiones totalmente Sí, subjetivas. Lo mismo le... son Claro, cuestiones internas mías, pero exactamente. digo que, ¿eh? Exactamente, sí, por eso se lo había planteado a Romina, recién también a Javier. Digamos, son cuestiones en donde para llevar esto, digamos, más ampliamente a una realidad social objetivada, ¿sí? Tenemos que hablar de un cambio mucho más amplio, ¿sí? Digamos, no solamente lo que, digamos, lo que te ocurre a vos, ¿sí? Eh, llevarlo eh, a una comparación un poco más generalizada, si se quiere. Acá, Camilo, creo que siempre estamos en contacto. Ambas van de la mano. Para Camilo, antes, con eso que planteaba la ley sería al revés. A ver, Camilo, con eso de que planteaban de la ley sería al revés. Sí. No, en realidad era en respuesta a lo que planteaba Daniel, Ah, que bien, se bien. cambia, porque como dijo Javier, se juntan los legisladores, tratan una ley y se convierte en una realidad objetiva, pero en su Ujú. momento partió de una realidad subjetiva, Y que era la de sí, los legisladores. exactamente, Entonces, era exactamente. partiendo de ese No, lado. las normas funcionan así, ¿no? Las Sí, normas sí, sí. funcionan así. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos finalizando. Se entiende hasta acá? ¿Alguien que quiera, le quedó algo en el tintero? Nada, si se entiende, seguimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que tiene que ver con el proceso con el que se construye esa realidad objetiva, si se cuestiona o no, o si se acepta cuando se pisó la luna por primera vez, en su momento fue una verdad absoluta, realidad objetivo. Hoy se discute si es falso. Claro, sí, exactamente. Digamos, a ver, para llevarlo a otro ámbito, sería como si la realidad objetiva, que obviamente está legitimada, estamos hablando de realidades de la vida cotidiana, no estamos hablando de este, teorías científicas ni de hipótesis, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos hablando de cuestiones más mundanas, si se quiere? Pero para ponerles un ejemplo, es como si la realidad objetiva legitimada por todos, en un momento dado, esa legitimación empieza a perder fuerza. Con lo cual, la realidad subjetiva que emparenta a varios, ¿sí? Se puede llegar a imponer como realidad objetiva y después, obviamente, todos quienes hacían fuerza para que esa realidad subjetiva pueda tener cierta legitimidad, bueno, eh, internalizan, ¿sí? Lo que en algún momento fue subjetivo lo internalizan como objetivo. ¿Entienden esto? Más o menos así sería. Pido. Sí, María. Hola, profe. ¿Qué tal? Yo, por ejemplo, tuve una situación con mi hija. Las dos éramos pro vida. Ujú. Después de muchas charlas y de explicarle objetivamente lo que era la ley o lo que se pretende legalizar con la ley, ella cambió su parecer. Pero creo porque desde uno lo explica de una forma objetiva. Sin Ujú. embargo, yo sigo siendo pro vida y ella ahora está a favor del aborto legal. Mirá, Entonces me parece que también uno va cambiando. Ella claro. fue persuadida, bien, por supuesto, ¿no? Sí. Cada uno tiene su forma de pensar. Pensemos también, mirá, Todo eso. bien, no, está muy bien el ejemplo. Pensemos algo también, ¿no? Y yo me quedaba un poco con lo que había dicho Javier. Eh, yo entiendo las teorías sociológicas y de hecho las enseño, ¿no? En cuanto a comunicación. Eh, y yo escucho hablar muchas veces de los medios de comunicación hegemónicos, la fuerza que tienen, que adhiero completamente porque se ve claramente que es así, pero también me pongo a pensar, ¿en dónde quedamos? En qué lugar nos ponemos nosotros? ¿Sí? Digamos,
tan frágiles somos que nos pueden manipular de la forma que dicen que nos pueden manipular. Digo, sé que hay planteos, ¿no? Que, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt se plantea que los medios de comunicación son maquinarias de manipulación, ¿sí? Bueno, también era en una época determinada, pero a lo que voy es, nosotros tenemos también nuestra capacidad de discernimiento. Muchas veces es cierto, por otro lado, que la posibilidad que tenemos de cotejar esas realidades, ¿no? Diversas, es como que eh, son muy acotadas, porque si yo prendo el televisor ahora y quiero buscar Telesur, seguramente en mi cable no está, o no hay tampoco ningún canal árabe, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y sin embargo debe haber 3 o 4 canales norteamericanos, ¿sí? Estadounidenses. Entonces, o franceses o alemanes, digo, como alternativas mucho no hay, pero también, digamos, uno, siempre me pregunto esto, ¿no? Y inclusive con mis alumnos de comunicación lo suelo plantear, digo, ¿en dónde está nuestra capacidad también de poder analizar todo eso? Digamos, yo no me creo tan fácilmente manipulable. Y creo que ustedes tampoco lo serían. Digamos, están en una universidad, en una carrera universitaria, transitando esta carrera, están leyendo textos, digamos, están abriendo la cabeza, vienen con la cabeza abierta aparte. Entonces, no sé, varias veces me pongo a pensar esto. Bueno, último tema de Berger y Luckmann. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Profe, ¿le puedo hacer Sí. una acotación? Perdón. Sí, Jorge, discúlpame, ahí habías pedido la palabra. Sí. Yo igual recién escuchaba sobre las realidades más mundanas, porque yo venía asociando esto de la subjetividad y la objetividad a los conceptos materialistas, a esta idea de los estructuralistas que proponían una infraestructura, superestructura, y como que la objetividad era esa estructura y la infraestructura de la que nosotros construíamos socialmente a través de la subjetividad y interrelacionándonos con otros seres. Por eso yo pensaba que como que no era tan, primero que disasociar las dos, digamos, tanto la objetividad como la subjetividad, son, no sé si, o por lo menos yo entendí en el texto que no hay una primera y la otra segunda, o en realidad van completamente asociadas y uno a través de la subjetividad va construyendo o va entendiendo esa objetividad, ¿no? Como dice usted, nosotros hoy estamos en la universidad, tenemos herramientas que vamos leyendo con los distintos autores y cada autor, cada texto pareciera que nos plantea una realidad objetiva distinta. Entonces, yo entendía, por eso, por ahí en las cuestiones tan mundanas, así me costaba entenderlo como lo está planteando. Como lo estoy planteando yo. Pero vos acordate que hay un capítulo, ¿sí? De Berger y Luckmann, que creo que es uno de los que les di yo, que hablan sobre la vida cotidiana. Sí. ¿Sí? Bueno, la Sí, vida sí, sí, cotidiana es que es una de las realidades predilectas que elegimos de Bueno, alguna a ver, manera. exactamente, a ver, ellos hacen intentan hacer, no es cerrado lo que vos estás planteando, no es cerrado, a lo que voy es, para que no creas que le pifiaste, digamos, ellos lo que intentan hacer es una sociología del conocimiento cotidiano, de cómo se construye, y obviamente que si estamos hablando de algo, antes de decir lo que estaba por decir, es cierto, la realidad subjetiva y la realidad objetiva van de la mano. Pero ¿cuál se construye primero? Hay una que se construye primero. La ¿Sí? subjetiva. Claro, exactamente, Jorge. Digamos, la realidad subjetiva es la que se construye primero. No la podía responder.
Porque la objetiva, de alguna manera, ya está construida hasta, de hecho, antes que naciéramos. La subjetiva la vamos construyendo No, pero está nosotros, bien. No, claro, está bien. Pero pará. Estamos hablando de. dentro de un ser. Exacto, Ah, claro. perfecto. ¿Sí? Por eso es que plantean socialización primaria y socialización secundaria. Claro, nosotros, a ver, vos nacés y nacés volvemos a lo que habíamos hablado, no sé si el miércoles, la semana pasada. De la pobreza, ¿no? Vos no podés cambiar en donde nacés, ¿no? Vos no podés cambiar ni las condiciones, vos del cachorro humano, no podés cambiar ni las condiciones ni los padres. Tenés los padres que tenés la mamá que tenés, el papá que tenés, y tenés hermanos, hermanas, lo que sea. O esto viene así. Eso es lo objetivo, si se quiere. ¿Sí? Bien. Ahora, tu forma de empezar a construir, ¿sí? Tu realidad, ¿sí? La primero que construimos es la subjetiva. ¿Entiendes? Sí. Ahora la estoy entendiendo. Bien. Obviamente que es cierto, nosotros nacemos y nacemos en un determinado espacio. Y si querés, ahora, si que lo querés relacionar con los conceptos de superestructura e infraestructura, si querés relacionarlo, la superestructura sería la realidad objetiva. ¿Sí? Y la infraestructura la subjetiva. ¿No sería al revés? No. No. Porque la superestructura, ¿qué era? ¿Qué condicionantes tenía? Yo entendía que la infraestructura era la materialidad y la superestructura la ideología o la La lectura sobre la ideología, materialidad. pero la ideología amplia, la que va a regir O todo lo que está social. dentro. Sí, social. La que va a regir todo lo que está dentro, claro. ¿Sí? La forma, a ver, la religión, los modos de relación económica. Política, sí. Bueno, eso no lo, digamos, a ver, que la Constitución Nacional se plantee, bueno, hasta la modificación de, que hay como una cosa media rara todavía, ¿no? Pero hasta el 94, ¿vos te acordás que el presidente tenía que ser de la iglesia, de la religión católica apostólica romana? ¿Sí? Uh-huh. Y la religión oficial era la iglesia católica. Digamos, vos nacés en esa sociedad, ¿o no? Sí, de acuerdo. Eso es, ahí está. ¿Se entiende? Sí, lo voy entendiendo. ¿Eh? Ahí estamos. Bien. Walter. Sí, ¿quién estaba por ahí? No, me quedé pensando ahora, me enrosqué de vuelta. Si nosotros construimos nuestra subjetividad en base a necesidades, pensamientos, análisis, pero eso lo construimos sobre la base de hechos, de experiencias, de cosas que van sucediendo, que vamos viendo. Por eso ahora, con lo que dijo Jorge, me quedé medio pensando o sea, yo no me puedo adelantar a los hechos. Entonces, primero va a estar el hecho y sobre ese hecho o ese acontecimiento yo voy a construir algo subjetivo en mi ser. Sí. Sí. Y no entiendo. Discúlpame, Daniel, no entiendo la pregunta entonces. No, es a lo que te decía antes de que, o sea, vuelvo con esto de que lo objetivo construye lo subjetivo. Lo Y vos me objetivo decías que primero estaba, o sea, ¿qué era lo que estaba primero? ¿El ser No, humano pero, a ver, o la lo sociedad? mismo que le plantea a Jorge. Jorge me dice, nosotros nacemos en una sociedad que está objetivada, claramente, sí. Ahora, una cosa es la construcción social y otra cosa es la construcción individual, ¿sí?
lo subjetivo tiene que ver con de qué forma yo me voy a interrelacionar, ¿sí?, con lo que me rodea. Si fuese que lo objetivo, ¿sí?, va a construir, por lo que entiendo que dijiste recién, ¿no?, va a construir nuestra subjetividad, entonces todos tendríamos que sentir, experimentar, vivir y pensar de la misma manera. ¿O no sería así? Perdón, ¿puedo decir algo que por ahí yo le interpreté algo a Daniel? Sí. Paola le Hola, habla. Paola. No sé si es Daniel así, si me estás escuchando. Creo que vos te referís a los objetivos como al hecho, y de acuerdo a ese hecho respondés con la subjetividad. Me parece que quiso decir algo así, o yo interpreté algo así. Por eso él le pregunta a usted, y está en esta, digamos, discusión de qué es lo primero, si lo objetivo o lo subjetivo. Claro, está bien, entiendo. Ahí vuelvo con lo que había planteado Jorge. Jorge lo planteó de una determinada manera que yo lo entendí, digamos, comprendí hacia dónde iba con su duda, ¿sí?, de qué estaría primero. Más allá de eso, no reviste real importancia, si quieren, esto no se lo voy a preguntar, pero para que lo analicemos, digo, nuestra propia subjetividad está antes que el mundo social objetivo, porque es el que yo empiezo a construir. El mundo social objetivo después me deviene a mí, pero mi subjetividad, mi propia subjetividad, está antes de eso. Vuelvo a decirles esto, chicos. Si fuese que el mundo objetivo solamente va a marcar mi subjetividad, ¿sí?, y que no hay nada que yo pueda experimentar de manera individual, ¿sí?, entonces todos los que nacen en la República Argentina tendrían que ser católicos apostólicos romanos, por decir algo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver, si no existiese, recién alguien contó algo que era provida y ahora la hija. Si no existiese esta capacidad de nosotros transformar nuestra propia subjetividad, ¿sí?, entonces no podríamos romper los parámetros patriarcales, ¿sí? Yo no me podría deconstruir en un varón feminista. ¿Se entiende esto? ¿Entienden a dónde yo voy con el punto? Me interesaría, no sé, Jorge, Daniel, que son con los que estuvimos conversando recién. Creo que sí, no, totalmente de acuerdo, si no los trabajadores jamás nos liberaríamos. Bueno, es eso, Está ahí está, clarísimo. Jorge. Igual se Eso mismo, entiende. eso mismo, eso mismo. Entonces, sí, claramente, sí, reafirmo, sí, nosotros nacemos, ¿sí?, una sociedad determinada, objetivada, y sí, indudablemente objetivada, ¿sí? Y después vamos incorporando ese mundo social objetivado. Pero nosotros, estamos hablando de la realidad subjetiva, nosotros tenemos esa capacidad de ir construyendo nuestra subjetividad. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, Bien. me me Recuerden quedo más algo. claro. ¿Te quedó más claro? Buenísimo. Recuerden algo. La socialización siempre se va a efectuar en un contexto de estructura social específica. De estructura social específica. ¿Mm? Bueno, a ver, para ir finalizando, y así voy a omitir, hay un tema que sí lo van a tener que leer ustedes, pero lo voy a omitir porque me parece que lo pueden tranquilamente leer y va a ser sencilla la lectura, que es, Berger y Luckmann también hablan sobre las identidades, cómo se van construyendo, que es un poco lo que vemos acá, ¿no? Digamos, este interjuego de identidades, ¿sí?, institucionales, ¿sí?, organizadas, de conciencia individual, de estructura social, de roles, exactamente, ¿sí? Y obviamente que
marco esto, las sociedades son todas distintas, con lo cual ese interjuego se va a dar de manera distinta, ¿no? Y algo que quiero que les quede claro, la identidad es un fenómeno que va a ser el producto de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Digamos, nosotros somos como somos porque tenemos, y acá hacía apelo a lo que estábamos hablando recién, tenemos una relación constante, ¿sí? Como individuos con nuestra sociedad. ¿Sí? A ver, y obviamente con esa realidad social objetivada. ¿Sí? En esto apelo a otro ejemplo como el que di recién de cómo nos deconstruimos y demás. Nosotros la vestimenta, por ejemplo, es una característica social, la forma en que nos vestimos. Más jugados, menos jugados, con más colores, menos colores, más clásico, más esto, pero digamos, tiene que ver con esa interrelación social, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una realidad objetiva que nos lleva a incorporar esos hábitos, ¿sí? Por ejemplo, la vestimenta. Comemos, nos alimentamos de una determinada manera que está emparentada con esta realidad objetiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, para finalizar, ya finalizamos con Berger y Luckmann, ¿sí? Repita el concepto de identidad. No, es que no llegué a plantear ningún concepto, Jorge. Lo único que dije es que la realidad, perdón, la identidad se constituye, ¿sí? Con la realidad subjetiva y la realidad objetiva, es decir, es un fenómeno de esa dialéctica, individuo y sociedad. ¿Sí? Digamos, realidad subjetiva, realidad objetiva. Eso me plantea más o menos, ¿no? Y obviamente que en este proceso de construcción identitario, ¿sí? Se da porque vivir, ¿sí? En sociedad ya de por sí comporta, digamos, incluye, ¿sí? Un proceso continuo de esta realidad subjetiva. Y obviamente en ese proceso continuo, sí, la relación constante que se juega con, histórico claramente, con la realidad objetiva, la realidad social objetiva. Y había dicho, sí, que es un fenómeno dialéctico, ¿no? Entre el individuo y la sociedad. Bueno, por último, entre las disciplinas, como para cerrar el tema del constructivismo social planteado por Berger y Luckmann, entre las disciplinas científicas, ¿sí? Institucionalizadas y que se van a proclamar como constructivistas, vamos a tener el neoinstitucionalismo, que lo vamos a ver, la sociología económica, la corriente sociológica francesa, que vamos a ver a Bourdieu, ustedes ya algo vieron en esta unidad, vamos a desarrollar algunos de los conceptos de Bourdieu, corrientes sociológicas y antropológicas, ¿sí? Y tiene mucho que ver los enfoques de género, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién yo les mencionaba que esta realidad subjetiva, ¿sí? que uno va construyendo, tiene que ver precisamente con la deconstrucción y la construcción. Repito algo que acabo de mencionar. Si nuestro destino hubiera sido solamente acatar las normas patriarcales, los movimientos feministas, los movimientos de minorías sexuales, inclusive los varones que nos
consideramos varones feministas, no nos pudiéramos haber deconstruido. Digo, el tema de la construcción precisamente tiene que ver con una deconstrucción propia, ¿sí? Digamos, tiene que ver con, bueno, lo construido hasta acá es lo único. Lo construido hasta acá no se puede deconstruir, digamos, no se puede barajar y dar de nuevo, no se puede desandar ese camino y volver a construir con otras cosas. Bueno, eso fue algo que tomaron, ¿sí? Los llamados enfoques segregacionistas, principalmente las miradas de género, la perspectiva de género, ¿no? La construcción, esta noción de construcción social. Y por último, es importante pensar en este concepto de construcción social y verlo desde lo que podríamos denominar una doble óptica, algo yo creo que había mencionado. ¿Esta doble óptica cuál es? Primero, pensar a la construcción como un proceso, ¿sí? Digamos, nosotros construimos un edificio y es un proceso, no es un edificio construido y se coloca, digamos, hay diferentes procesos. Hay ladrillos que van en la base, los cimientos, las ventanas, ¿sí? Lo mismo podremos pensar con el conocimiento, ¿sí? Ese proceso constructivo, ¿sí? Nos lleva a un resultado. Y el resultado, ¿sí? También es la construcción. Digamos, la construcción puede ser tanto el proceso atravesado como el resultado de ese proceso, porque se construyó un conocimiento. ¿Se entiende esto? Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, gente, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo más? Walter, Señor. sí, con respecto al tema este de la construcción y desconstrucción Sí. de lo social o del conocimiento, bueno, quería aportar, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, donde la gente estaba totalmente convencida en la figura de Hitler, pero cuando terminó la guerra y pudieron ver la realidad de lo que Hitler había hecho con los judíos, con los polacos, ahí se puede decir que hubo un proceso de desconstrucción. Y yo te diría, a ver, ahí, a ver, me parece que es algo más profundo, te diría, Daniel. Ahí lo que hay es hechos concretos, ¿sí? Digamos, no hay mucha deconstrucción, ¿sí? Ahí hay hechos concretos. Yo apelo más a cuestiones paradigmáticas, ¿sí? Digamos, paradigmáticas en cuanto a cómo se conforma un paradigma y vos estás inmerso en ese paradigma y empezás a ver, a analizarlo. Por eso es que hago el ejemplo pongo el ejemplo del patriarcado, ¿no? Digamos, pero si querés ponemos otro ejemplo. Digamos, vos te pones a analizar, ¿sí? Te pones a analizar algo fuertemente y vos decís, esto no, digamos, no me está cerrando. Recién alguien, no recuerdo si era Paola, no recuerdo, habló de una postura que tenía ante un determinado tema, ella y su hija. Y la hija de repente tomó otro camino. Eso es de construirse, ¿sí? María, ahí está. Eso es de construirse. Digamos, vos estás constituido como identitariamente como persona bajo ciertos parámetros. Y después decís, a ver, ¿qué onda? No me cierra mucho. Digamos, nosotros desaprender lo aprendido, exactamente. Nosotros
nacemos, ¿sí? A ver, te pongo un ejemplo para salirnos del patriarcado, en donde no todos hemos sido criados, ¿no? Nos criamos todos absolutamente bajo estos parámetros. Más allá, mirá, más allá que tu socialización primaria haya sido distinta, quizás fue distinta, ¿sí? Tu socialización primaria. Pero los parámetros de orden social objetivo claramente son patriarcales. Entonces, y también nacemos en un mundo capitalista, ¿sí? Con lo cual, si vos querés romper con eso, ¿sí? Y deconstruirte con eso, también tenés que hacer un ejercicio, ¿sí? Interno de esto. Acá una consulta es, a ver, doble óptica, construcción como proceso, exactamente. Entonces, a través del conocimiento podemos deconstruirlo claramente. Sí, claramente, claramente. Es un proceso la deconstrucción, ¿sí? Es un proceso. Dale un peso a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá siempre, ¿sí? En forma permanente, sí, eso es realmente un proceso. No es sencillo, ¿no? No es sencillo. Pero bueno, por eso es que se plantea como una teoría, y esto de repente capaz que ahora le pueda llegar a cerrar a Jorge, ¿sí? Que tenía esta cuestión de, bueno, yo lo veía desde la superestructura, la estructura, pero en la cotidianeidad y demás. Es una teoría que nos lleva a reflexionar sobre aquello que podemos, sobre lo que nos enseñaron, y sobre eso mismo romper esos lazos, ¿sí? Y andar nuestro propio camino más allá de lo que objetivamente, ¿sí? Se plantea, o objetivamente viene, o deviene con nuestra propia presencia en una sociedad. Profe, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? Alguien viene de una religión católica y bueno, y de un momento a otro se convierte al cristianismo, por ejemplo. Claramente, claramente. Muy buen ejemplo. Muy buen ok. ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así? Es así, digamos, venimos, viene impuesto eso, ¿sí? A ver, ¿por qué viene impuesto? Porque Como viene lo cultural de cada uno, ¿no? En el lugar, en el núcleo de la familia, ¿no? Exactamente. Creo que hay muchas desconstrucciones, tanto, bueno, lo que habla usted de patriarcado, feminismo, sexual, bueno, no sé si llamarlo sexual, y religiones, todo eso. Sí, a ver, minorías sexuales, otras perspectivas, otras orientaciones. Sí, es una deconstrucción. Por eso, digamos, como hay una deconstrucción, primero tuvo que haber una construcción. Y esa deconstrucción conlleva después una construcción. Entonces ¿Sí? podríamos Juego de decir palabras. que teníamos algo objetivo y a través del conocimiento subjetivo desconstruimos Deconstruimos, exactamente. lo objetivo. Es así. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro. ¿Se entendió? Clarito. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, gente, un gusto como siempre, cuídense mucho, hermoso fin de semana y bueno, nos estaremos viendo el miércoles entrante. ¿Sí? Un abrazo a todos y todas, cuídense. Buen fin de semana.